attacking the cartels inside of Venezuela. You attack. Well, you're gonna find out. You're gonna find out. Bienvenidos a Antichavista, un espacio donde hablamos claro, sin miedo y sin filtros, un lugar donde estaremos firmes, de pie, con la frente en alto hasta que caiga la narcoterror dictadura que ha condenado a un país entero al hambre, al exilio y a la miseria. Aquí no vamos a disfrazar las cosas ni a poner paños tibios. Aquí llamamos al régimen lo que es: una estructura criminal, un cartel disfrazado de gobierno, una dictadura sostenida por la represión, el narcotráfico y el dinero sucio. Y aquí, en este espacio, en cada video, en cada análisis, repetiremos la verdad hasta que se haga imposible de ignorar, porque Venezuela merece libertad, merece justicia y merece reconstrucción. Y mientras ese día llega, seguiremos denunciando, analizando y manteniendo viva la voz de millones que han sido silenciados dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy nos detenemos en una frase que puede parecer corta, pero que tiene el peso de una bomba política. About to find out. Donald Trump, en plena entrevista, fue confrontado con una pregunta directa: ¿atacaría a Venezuela? Y lejos de negar, lejos de desviar, lejos de esconderse, soltó esas 4 palabras que hoy resuenan en todo el continente: about to find out. Pronto lo sabrán, está por verse, lo vamos a descubrir. ¿Qué significa que un expresidente de Estados Unidos, y muy probablemente candidato fuerte a volver a la Casa Blanca, lance esa advertencia al aire? ¿Qué significa que en el contexto actual, con una región convulsa, con un régimen criminal, aliado a Rusia, a China y a Irán, Trump no descarte la acción militar ni siquiera en tono de broma? Para entender el peso de esas palabras, tenemos que mirar atrás. En 2017, siendo presidente, Trump ya había sorprendido al mundo al decir que no descartaba una opción militar en Venezuela. En ese momento, muchos lo tomaron como un exabrupto, una bravuconada, parte del estilo polémico que lo caracterizaba. Pero el tiempo demostró que no era un comentario aislado. Durante su gobierno, se aplicaron las sanciones más duras que ha enfrentado el chavismo. Se bloqueó el acceso al sistema financiero, se persiguió a los jerarcas que usaban testaferros para lavar fortunas robadas. Se reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y se intentó, aunque fallidamente, provocar una transición. Trump fue el único presidente en 2 décadas que trató de verdad de poner a Maduro contra las cuerdas, y aunque no lo logró completamente, dejó claro que Venezuela no era intocable. Por eso, cuando hoy, en 2025, Trump vuelve a hablar de Venezuela y responde con un about to find out, no podemos tomarlo a la ligera. No es una simple frase para llenar titulares, es una jugada política con múltiples capas. Primero, porque Trump está en campaña y sabe que cada palabra sobre Venezuela y Cuba le asegura votos en Florida, ese estado clave que puede definir una elección presidencial. Segundo, porque revive el fantasma de la intervención militar, en un momento donde la región arde y la geopolítica global está en un punto de máxima tensión. Y tercero, porque manda un mensaje directo a Maduro: no importa cuánto te escondas, no importa cuánto uses a Rusia y a Irán como escudo, Estados Unidos sigue teniendo el poder y la capacidad de sacudir el tablero cuando lo decida. El chavismo, por supuesto, ya ha intentado capitalizar estas palabras. Lo mismo de siempre, gritar que el imperio amenaza, que el pueblo debe unirse, que se avecina una invasión. Lo mismo de siempre, victimizarse y tratar de convertir la debilidad en fortaleza propagandística. Pero la verdad es otra. La verdad es que estas palabras golpean directamente en el punto más sensible del régimen: el miedo a la acción militar. Porque aunque el chavismo se jacta de tener armas, de tener aliados, de tener milicias, todos saben que si Estados Unidos decide actuar, el régimen dura lo que dura un suspiro. Y Maduro lo sabe, Cabello lo sabe, Padrino López lo sabe. Por eso, tiemblan cuando un expresidente, con altas probabilidades de volver al poder, lanza una frase de advertencia. Mientras tanto, en la oposición, las reacciones son mixtas. Hay quienes aplauden con esperanza,
quienes creen que solo una fuerza externa puede terminar de arrancar a Maduro del poder. Hay quienes sienten miedo, porque nadie quiere que Venezuela se convierta en un Irak, en una Siria, en un campo de batalla donde los que sufren son siempre los más pobres. Y hay quienes lo ven como una oportunidad. Si Trump habla de Venezuela, significa que el tema vuelve al centro de la agenda internacional, significa que no estamos olvidados, significa que la lucha aún importa. En las redes sociales, la frase "About to find out" se viralizó entre la diáspora, entre los exiliados que sueñan con regresar a su tierra sin miedo, porque sí, las palabras pueden ser solo aire, pero también pueden ser el inicio de una tormenta. Y la comunidad internacional, ¿cómo recibe esto? Europa, siempre tibia, seguramente lo tomará con cautela. América Latina, dividida, lo usará para polarizar aún más. Los aliados del chavismo, como Cuba, Nicaragua y Bolivia, reforzarán su discurso antiimperialista, pero el mensaje no era para ellos, el mensaje era para dos audiencias específicas: el votante estadounidense que quiere un presidente que enfrente al socialismo, y el dictador en Miraflores que sabe que su tiempo está contado. Aquí, en Antichavista, lo decimos sin rodeos. Cuando Trump dice "about to find out", el chavismo escucha el eco de su final, porque ningún régimen criminal es eterno, porque la historia siempre alcanza a los tiranos, y porque cada palabra como esta va erosionando la falsa sensación de seguridad que Maduro trata de proyectar. Y mientras el régimen gasta recursos en propaganda, en comprar armas, en reprimir protestas, la verdad es que cada día se le hace más difícil mantener la mentira. La frase de tramo puede que sea estrategia electoral, puede que sea cálculo político, pero también puede ser una advertencia real. Y cuando un hombre con el poder de Trump lanza advertencias, nadie debería ignorarlas. Por eso hoy abrimos este capítulo con fuerza, porque la pregunta que le hicieron a Trump y su respuesta no son un chisme más de campaña, son un recordatorio de que la lucha por Venezuela sigue viva en la arena internacional, y aunque el camino sea largo, cada palabra, cada gesto, cada movimiento cuenta. Lo que dijo Trump fue corto, fue ambiguo, pero fue suficiente para que el chavismo perdiera el sueño una vez más, y eso, hermanos, ya es una victoria parcial en la guerra psicológica que libra el pueblo venezolano contra la dictadura. Después de la frase de Trump, que ya de por sí estremeció las aguas políticas, pasamos a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, porque mientras en los micrófonos Trump decía "about to find out", en el terreno Estados Unidos movía fichas concretas, más helicópteros, más aviones de ataque y la presencia del mismísimo secretario de guerra en suelo boricua. Y esto, hermanos, no es casualidad, no es turismo político, no es una visita cualquiera, es un mensaje, y es un mensaje directo. Puerto Rico ha sido históricamente el portaaviones terrestre de Estados Unidos en el Caribe. Desde allí se han proyectado operaciones hacia América Central, hacia República Dominicana en los 60, hacia Granada en los 80, y hacia todo el arco caribeño cada vez que Washington ha necesitado mostrar músculo. Hoy, en 2025, con una Venezuela convertida en guarida de carteles, refugio de terroristas y peón de potencias extranjeras, ese portaaviones vuelve a activarse. Cuando ves helicópteros Black Hawk aterrizando, cuando ves aviones de ataque posicionados, cuando ves a un secretario de guerra caminando en San Juan y reuniéndose con mandos militares, entiendes que algo se está cocinando. El chavismo, por supuesto, se apura a decir que son maniobras rutinarias, que no hay nada de qué preocuparse, pero la realidad es que nunca se mueve ese tipo de equipamiento sin un objetivo estratégico en mente. El Caribe no es un escenario secundario, es el tablero donde se juegan las cartas más peligrosas. Porque Venezuela no es un país aislado, es una pieza en la disputa global. Rusia tiene intereses allí, Irán tiene presencia, China tiene inversiones, y Estados Unidos lo sabe. Por eso Puerto Rico se convierte en el epicentro de un mensaje doble, hacia afuera, demostrando que Washington sigue mandando en la región, hacia adentro, enviando un recordatorio al chavismo de que están rodeados, vigilados y sin escapatoria.
Para el pueblo venezolano que observa desde lejos, cada helicóptero que se despliega es como un rayo de esperanza, no porque quieran guerra, no porque anhelen violencia, sino porque entienden que el régimen solo entiende un lenguaje, el del poder. Ya han pasado más de 2 décadas de diálogos inútiles, de mesas que terminan siempre en traiciones, de negociaciones que solo sirven para darle oxígeno al chavismo. Mientras tanto, millones de venezolanos siguen en el exilio, millones pasan hambre, millones sobreviven en un país devastado. Y frente a eso, ver que Estados Unidos refuerza su músculo en el Caribe envía un mensaje claro: la paciencia internacional también tiene límites. El chavismo, como buen aparato de propaganda, lo utiliza para reforzar su narrativa de invasión. Lo veremos en VTV, lo escucharemos en los discursos de Maduro y de Cabello: el imperio nos quiere invadir, el pueblo debe cerrar filas, nos atacan porque somos libres. El mismo cuento de siempre, pero internamente, cada general corrupto, cada enchufado, cada capo del régimen sabe que esas maniobras son una amenaza real, porque si mañana Estados Unidos decide pasar de las palabras a la acción, Puerto Rico es el trampolín perfecto. Y no se trata solo de Venezuela. El despliegue en Puerto Rico es también un mensaje para toda la región. Es un recordatorio a Cuba de que su tiempo como santuario de dictadores puede estar acabando. Es una advertencia a Nicaragua, que se ha convertido en un satélite de Maduro. Y es, sobre todo, un mensaje a potencias extranjeras: Estados Unidos no va a permitir que el Caribe se convierta en un tablero dominado por Rusia, China o Irán. Mientras tanto, el ciudadano común en Puerto Rico mira los helicópteros y quizás no entiende del todo lo que ocurre, pero el venezolano que vive en la isla sí lo sabe, lo siente, lo comenta en los cafés, en las calles, en las comunidades de exiliados. Algo se está moviendo, algo viene, y tarde o temprano le va a tocar a Maduro enfrentar la realidad. Y esa sensación, esa expectativa, esa esperanza, es en sí misma un arma, porque el chavismo se alimenta del silencio, de la resignación, del miedo. Pero cuando la gente empieza a sentir que el régimen no es invencible, que está siendo observado, que hay movimientos reales en el tablero, la dictadura empieza a resquebrajarse desde dentro. Aquí, en Antichavista, lo decimos sin titubeos: los helicópteros en Puerto Rico son más que simples ejercicios, son una advertencia, y cada vez que un funcionario del más alto nivel pisa esa isla, el mensaje es inequívoco: Venezuela está en la mira. No importa cuánto intente el chavismo minimizarlo, no importa cuánto intente distraer con propaganda interna, la verdad es que cada movimiento militar en el Caribe los deja más nerviosos, más inseguros, más expuestos. Por eso hoy, al analizar la frase de Trump y unirla con estos movimientos en Puerto Rico, lo entendemos todo en una misma línea. No son hechos aislados, son piezas de un rompecabezas. Trump dice "about to find out", y al mismo tiempo, Estados Unidos fortalece su presencia en el Caribe. El chavismo puede gritar lo que quiera, pero sabe que la presión se siente cada vez más cerca, y lo mejor de todo es que esa presión ya no depende solo de discursos. Se ve, se escucha, se siente en el ruido de los helicópteros y en la sombra de los aviones que sobrevuelan. Esto, hermanos, es apenas el preludio, porque mientras Trump amenaza y Estados Unidos despliega, dentro de Venezuela también se libra otra batalla, la de los símbolos, la de la resistencia civil. Y ahí entra María Corina, que con una simple foto de una almohada azul volvió a recordarle al régimen que la lucha no se apaga, que los símbolos son más poderosos que las balas. Y de eso hablaremos en nuestra tercera parte. Y mientras en el escenario internacional se mueven las piezas grandes, Trump con sus advertencias y Estados Unidos reforzando su músculo militar en Puerto Rico, dentro de Venezuela, ocurre algo que a primera vista puede parecer pequeño, casi insignificante, pero que en realidad golpea donde más le duele al chavismo: el terreno de los símbolos. María Corina Machado publicó una foto de algo tan simple como una almohada azul. Sí, una almohada, y con eso desató la conversación, la memoria colectiva y la furia del régimen. ¿Por qué? Porque hace un año,
la famosa carterita azul, que ella mostró, se convirtió en un icono inesperado de la resistencia. Esa carterita se volvió símbolo de dignidad, de constancia, de esa lucha que no se rinde a pesar de la represión. El color azul dejó de ser solo un color, se volvió bandera, se volvió un recordatorio de que aún en lo más cotidiano se puede encender un movimiento. Y ahora, con la almohada, María Corina retoma ese lenguaje simbólico, ese lenguaje que el chavismo no puede controlar ni censurar, porque pueden apagar canales, pueden bloquear medios, pueden meter preso a un periodista, pero no pueden borrar un símbolo que viaja en la memoria de la gente. El chavismo teme a estos gestos porque revelan algo que ellos nunca van a tener, conexión genuina con el pueblo. Ellos gobiernan a través del miedo, de la represión, de la propaganda. María Corina conecta a través de lo sencillo, de lo emocional, de lo humano. Una almohada azul no necesita discurso, no necesita explicación larga, la gente entiende, la gente recuerda, la gente comparte, y esa viralidad espontánea es el verdadero enemigo de una dictadura que vive de controlar el relato. Esto no es un detalle menor, es parte de la guerra psicológica, de esa batalla invisible que se libra en las mentes y en los corazones de los venezolanos. El régimen intenta convencer a la población de que la oposición está derrotada, de que no hay salida, de que la única opción es resignarse. Pero cuando aparece una simple foto que revive la esperanza, cuando un símbolo vuelve a circular, cuando un recuerdo se activa, esa narrativa oficial se resquebraja, y ahí el régimen pierde poder. La almohada azul es una forma de decir, aquí seguimos, no nos hemos rendido, todavía estamos en pie. Es un mensaje de continuidad, de constancia, de resistencia que no se cansa, y por eso molesta tanto al chavismo, porque demuestra que aunque persigan, aunque encarcelen, aunque intenten aplastar, siempre hay una chispa que vuelve a encender la llama. Al mismo tiempo, este gesto conecta con la diáspora. Millones de venezolanos en el exterior ven esa imagen, y recuerdan, sienten que no están solos, sienten que el país sigue vivo, que la lucha no se ha apagado, y eso mantiene cohesionada a una comunidad que el chavismo quisiera ver dividida, dispersa, derrotada. Entonces, cuando unimos las tres piezas de este episodio, entendemos la dimensión del momento que vivimos. Por un lado, Trump lanza una frase que sacude al régimen y lo deja temblando, "About to find out". Por el otro, Estados Unidos despliega fuerza militar en Puerto Rico, demostrando que Venezuela no está olvidada en el mapa estratégico. Y finalmente, dentro del país, María Corina juega con símbolos que le devuelven esperanza al pueblo y le arrancan al régimen la narrativa que tanto cuidan. Estos no son hechos aislados, son parte de un mismo rompecabezas, de una misma lucha, que se libra en diferentes frentes, el internacional, el militar y el psicológico. Y cuando todas esas piezas se mueven al mismo tiempo, el régimen entiende que su tiempo se acorta, que su supuesta estabilidad es una mentira, que el reloj corre en su contra. Aquí, en Antichavista, lo decimos sin titubeos, la dictadura está más débil de lo que aparenta. Lo demuestra su miedo a las palabras de un expresidente, lo demuestra su nerviosismo con cada movimiento militar en el Caribe, lo demuestra su rabia contra una simple almohada azul, porque cuando un régimen poderoso le teme a un símbolo, es porque su poder ya no es tan sólido. Y así cerramos este episodio, con la certeza de que la lucha sigue, de que los signos están allí, de que cada palabra, cada helicóptero, cada símbolo cuenta. La dictadura quiere hacernos creer que son invencibles, pero la historia siempre alcanza a los tiranos. Hoy los vemos fuertes, pero mañana caerán, y cuando caigan, ahí estará el pueblo venezolano reconstruyendo, renaciendo, volviendo a ser libre. Bienvenidos una vez más a Antichavista, un espacio de resistencia que no se rinde y que no calla. Seguiremos aquí, firmes, hasta que caiga la narcoterror dictadura, y créanlo, ese día está más cerca de lo que ellos mismos se atreven a imaginar. Pasa buenas noches.